Hola, buenas noches, bienvenidos a la entrevista estelar. Esta noche nuestro invitado es médico psiquiatra. En los últimos años ha sido presidente del Consejo Nacional Electoral, vicepresidente de la República, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, es alcalde de Caracas y también es una de las personas más influyentes dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela. Con nosotros esta noche, Jorge Rodríguez. Gracias por invitarme, Milagro. Alcalde, Tu muchas programa. gracias por venir. Bueno, de inmediato vamos a comenzar el programa y vamos a ver un video y comenzamos la entrevista. ¿Cómo no? El partido MUD no es anulable, no es anulable bajo ninguna circunstancia. El partido MUD es el partido más votado que hay en Venezuela, constituye y representa la nueva mayoría. Un intento de anulación es sencillamente un intento por desconocer la realidad política que hay en Venezuela. A nosotros esa amenaza no nos preocupa, porque viene de un Jorge Rodríguez que lidera y pertenece a un partido político que en otrora fue mayoría en Venezuela. La solicitud de anular a la Mesa de la Unidad Democrática como partido político es una medida de desesperación por parte del gobierno. No, en absoluto. Es la necesidad de que en Venezuela de forma definitiva se haga justicia para que se detenga una tradición que ha caracterizado a los partidos de la derecha venezolana, estén en el gobierno, como ocurrió en la Cuarta República, o estén en la oposición, de que detengan eventos fraudulentos, eventos que vulneran el sistema electoral venezolano, que vulneran la Constitución. Realmente el partido MUD no existe, el partido MUD es una fachada a través del cual se ocultan los partidos de la derecha venezolana, los partidos de la oposición, que como no pueden aparecer protagonizando unos más que otros, es decir, Enrique Capriles no soportaría que Henry Ramos Alup tuviera con su partido de Acción Democrática más protagonismo. Enrique no pertenece al partido MUD, Enrique pertenece al partido Un Nuevo Tiempo. Lo que ocurre es que todos estos partidos se trataron de escudar en una fachada que ellos han llamado partido MUD, que además ha perpetrado el más, por cierto, es ilegal la doble militancia. Henry Ramos Alup es el secretario general de Acción Democrática y al mismo tiempo es el representante del partido MUD ante el Consejo Nacional Electoral. Este señor Enrique Márquez es vicepresidente, entiendo yo, de Un Nuevo Tiempo, pero habla en nombre del partido MUD. En Venezuela está prohibida por la ley de partidos políticos que uno tenga una doble militancia o que sea dirigente de dos partidos a la vez ante el Consejo Nacional Electoral. Pero lo que íbamos... O sea, ¿y qué pasa con el PSUV y el Gran Polo Patriótico en No, ese el caso? Gran Polo Patriótico es una agrupación de al... partidos políticos, no es un partido político. Y la Mesa de la Unidad Democrática no agrupa a todas estas Lo que alternativas. ocurre es que no podían ponerse de acuerdo sobre los protagonismos para las elecciones y además la estrategia electoral que ellos emprendieron, su verdadero candidato en las elecciones parlamentarias fue la guerra económica, fue la mentira, fue el ocultamiento, una verdadera estafa. Entonces, como no se pudieron poner de acuerdo acerca de cuál partido era el que iba a tener el protagonismo, entonces lo que hicieron fue inventar un partido político fachada que además acaba de perpetrar, Milagros, el más gigantesco fraude electoral que haya conocido la historia de la República. Además, una historia de Venezuela que se caracterizó en la década del 70, en la década del 80, se caracterizó por el fraude electoral masivo, por Ahora, el expediente de los muertos firmando. En este momento... La anulación de la Mesa de la Unidad Democrática no agravaría en estos momentos la situación del país. No, fíjate, realmente es un momento importante para detener los eventos fraudulentos, para detener las mentiras y las trampas. ¿Cómo es posible que en la Venezuela del siglo XXI, cómo es posible que en este año 2016, cuando lo que la oposición debía recoger eran 195.000 firmas, ocurre que llevan supuestamente 1.900.000 firmas? El señor Capriles, el señor Ramos y el señor Torrealba dijeron: estas firmas están impecables, dijo Torrealba, estas firmas fueron completamente auditadas, dijo Capriles Radonsky, y nos encontramos con barbaridades como esta. 10.995 venezolanos y venezolanas fallecidos aparecen firmando. Es decir, Capriles auditó esa firma, supo que estaban esos muertos allí y los metió ante el Consejo Nacional Electoral. Es un verdadero fraude de la ley y de la Constitución. ¿Qué pasa con el 1% de esas personas que sí firmaron, que sí manifestaron su voluntad y que quieren un cambio? ¿No sería irrespetada la voluntad de estas personas que sí lo hizo? No, en absoluto, al contrario. Decidir anular. No, Milagros, al contrario, quien irrespeta la voluntad... por supuesto que en Venezuela hay personas que militan en la oposición porque Venezuela es una democracia, sin duda alguna, pero quien irrespeta
la voluntad de las personas de oposición es precisamente este partido. No había ninguna necesidad. ¿Y es democrático No pedir la había ninguna anulación al necesidad. CNE de la No MUD? había ninguna necesidad de que me pusieran 10.995 muertos a firmar. Dos, sería un escándalo. Pusieron decenas de miles, 10.995. No, no es democrático que hayan puesto 9.333 cédulas inexistentes. Pusieron 3.003 menores de edad que no están inscritos en el registro electoral a firmar, y además pusieron 1.103 privados de libertad por delitos y sentenciados por delitos graves, que como tú bien sabes están inhabilitados políticamente y aparecen firmando sin ninguna necesidad, sin ninguna otra intención que, bueno, que perpetrar un fraude, porque pensaban que ni el Consejo Nacional Electoral Alcalde, ni la Fuerza de la Patria iban a revisar esa firma. pero es democrática esta medida, Claro, esta están en el solicitud. para empezar, en el Consejo Nacional Electoral están inscritos más de 57 partidos, para empezar. De hecho, eso es otra cosa que además es ilegal. Ramos Alup tendría que, para atender lo que dice la ley de partidos políticos, tendría que o renunciar a Acción Democrática o renunciar a la representación que tiene ante la MUD, ante el Consejo Nacional Electoral de la MUD. Él no puede ser al mismo tiempo secretario general de Acción Democrática, que es un partido inscrito en el Consejo Nacional Electoral, y representante ante el Consejo Nacional Electoral por el partido fachada MUD. No puede, ¿ves? En el Consejo ¿Y en el Nacional Electoral oficialismo están no hemos inscritos, visto fíjate. casos de ese tipo? ¿Cómo? En el oficialismo no existen casos de ese tipo, en el No, PSUV. no, es que no puede, es que es ilegal. Fíjate, en el Consejo Nacional Electoral, todos esos partidos, Acción Democrática, COPEI, Primero Justicia, Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo, están inscritos en el Consejo Nacional Electoral. Ellos inscribieron esta fachada para poder, como eran impresentables, la mayoría de ellos, como partidos y como dirigentes, fíjate que no mostraron ni siquiera un solo candidato el 6 de diciembre. Alcalde, el 6 de diciembre, más de 7 millones de venezolanos votaron por un cambio. ¿Qué va a pasar cuando se le dice a los venezolanos que el oficialismo considera que la medida es anular a la mesa de la Unidad Democrática donde se reúnen los partidos de oposición? Muchos señalan que es que el oficialismo quiere quedar solo, no quiere oposición, y esta es una manera de salir de Te él. decía antes que hay más de 54 partidos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral. Ahora, por reducción al absurdo, tendríamos que permitir, por ejemplo, que un partido político pudiera, bueno, un partido político que decidiera recurrir al homicidio y cometiera un homicidio. Entonces tú dirías, no puedes anular al partido político que cometió un homicidio, estoy diciéndolo por reducción al absurdo, porque ese partido es antidemocrática la medida. No, no es antidemocrática. Las leyes y la Constitución están para ser respetadas. Y el artículo 32 de la ley que modifica la ley de partidos políticos es muy clara, es pero taxativa. Dice, el Consejo Nacional Electoral, a solicitud del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores o a solicitud de algún otro partido político, podrán solicitar la cancelación de la inscripción de un partido político si este partido político incurriera en eventos fraudulentos que digamos, deslegitimaran digamos, su carácter legal. Empezando por la persona que mandaron a representar esa firma, que es este señor Juan Carlos Caldera, que Capriles Radonsky supuestamente lo expulsó en el año 2012 de Primera Justicia porque recibió unos reales, es público, Alcalde, es notorio, es esta es la comunicacional. estrategia del gobierno para evitar el referéndum, la No, anulación de la MUD. nosotros estamos perfectamente claros que no va a haber referendo revocatorio este año. Cuando digo nosotros me refiero a todos los venezolanos, porque los dirigentes de la derecha venezolana saben que es imposible que se realice un referendo revocatorio este año. Ellos lo saben. La única forma de que se pudiera realizar un referendo revocatorio en el año 2016 es que se hubiera activado el artículo 72 en el mes de diciembre de este año 2016. En el pasado referendo revocatorio, Milagro, Tenemos que hacer una pausa. Nada más para cerrar, transcurrieron 334 días entre la solicitud de referendo revocatorio y la celebración de ese referendo el 15 de agosto del año 2004. Lo hicieron de forma tardía y además lo hicieron con esta barbaridad. El más grande fraude que haya conocido la historia de Venezuela. Es una cosa escandalosa poner a muertos a firmar, poner a menores de edad a firmar, poner a personas sentenciadas, inventar cédulas, sin ninguna otra intención que la compulsión a la repetición que tienen de cometer fraude. Algunos miembros de la oposición y algunos especialistas han señalado que el país está atravesando por una transición de lo civil a lo militar. Respóndame, ¿sí o no? Absolutamente no.
Al regreso continuamos con más de la entrevista estelar con el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez. Ya volvemos. Continuamos conversando con el alcalde del Libertador, Jorge Rodríguez, aquí en la entrevista estelar. Aprovechando el tema que estábamos tratando antes de ir a la pausa, se ha dicho que el presidente de la República, Nicolás Maduro, ha delegado algunas funciones de gobierno al ministro de la Defensa. ¿Cómo se ha tomado esta decisión del presidente de la República dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela? Yo creo que hay un desconocimiento muy grande por parte de los sectores de la derecha venezolana y además que recurren siempre al insulto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en su nuevo paradigma. Es un paradigma que es producto del pensamiento político, del pensamiento de avanzada de nuestro comandante Chávez, que instituyó una nueva forma de relación entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la República, entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la sociedad en general. Siempre fue vista la Fuerza Armada en Venezuela como únicamente dedicada a la seguridad y a la defensa de la nación, también como un elemento represor contra las luchas del pueblo venezolano en el pasado. Te recuerdo el triste expediente de la masacre de febrero de 1989 y marzo de 1989, y Chávez dio un vuelco completo incorporando a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, por un lado modernizando la capacidad de seguridad y defensa de nuestra Fuerza Armada, y por otra parte incorporándola a todas las actividades relacionadas con la necesidad de atender a la población en salud, en educación, en alimentación. En este momento, después de que se están empezando a notar los frutos de la agenda económica bolivariana lanzada por el presidente Nicolás Maduro en el mes de febrero, se da una amalgama de todas estas estrategias de la agenda económica bolivariana, la sustitución de importaciones, la necesidad de producción de alimentos, la necesidad de reforzar Pero la producción ustedes ven bien que la agrícola. Fuerza Armada asuma estas funciones. Voy. ¿No creen que existen especialistas, no creen que existen suficientes personas para que la Fuerza Armada se dedique a lo que se debe dedicar y apoye también el tema? Pero se han dado funciones y se habla de que el general Padrino se ha convertido en una especie de superministro. No, esos son el tipo de patrañas que de forma permanente, yo no sé por qué además tienen una fijación los sectores de la derecha venezolana contra la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Usted escucha al presidente de la Asamblea Nacional, Ramos Lupi. Bueno, Ramos Lupi insulta a todo el mundo, insulta a las mujeres embarazadas, insulta al Tribunal Supremo, insulta al presidente, insulta a la Constitución, insulta a Capriles Radonsky, insulta a María Corina Machado. Él insulta a todo el mundo, pero especialmente tiene una hazaña especial en contra de los dignos oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Hay un evento que es real, y es que la capacidad logística de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana puede ser puesta al servicio de algo que requiere mucho del despliegue logístico, que es todo el proceso de seguimiento y distribución de los alimentos para garantizar abastecimiento soberano y seguro. ¿Qué pasa? Que Venezuela, el gobierno venezolano está haciendo inmensos esfuerzos para garantizar el abastecimiento seguro de alimentos y de medicamentos a la población. Pero el gobierno no controla, o ahora debo decir, no controlaba la distribución de todos esos alimentos y la distribución de esos medicamentos. Y mucho de eso se iba para el bachaqueo corporativo, desde los puertos se iba al contrabando, al bachaquerismo mayor, al bachaquerismo menor, y el esfuerzo que está haciendo ahorita el general en jefe Padrino y la Fuerza Armada es aplicar los conocimientos militares en logística para poder conformar una poderosa red que garantice que realmente los medicamentos y los alimentos lleguen a la población. Hablando de medicamentos y aprovechando que usted es médico, ¿por qué el gobierno no acepta ayuda humanitaria tomando en cuenta la situación y la crisis de medicamentos que hay en el país? Cualquier cantidad de patologías hoy en día son difíciles tratarlas por el tema de los medicamentos.
fíjate, Milagros, nadie, ni en Venezuela ni en el mundo entero, ha hecho tanto esfuerzo como ha hecho el gobierno del presidente Nicolás Maduro para garantizar que los venezolanos puedan acceder a los servicios de salud, a los medicamentos y a los alimentos. El presidente Nicolás Maduro decretó la emergencia económica. ¿Cuál fue la respuesta de la oposición? Si es cierto lo que ellos declaran y lo que ellos dicen, que ellos quisieran una ayuda humanitaria para Venezuela, bueno, ¿por qué no aprobaron el decreto de emergencia económica, que es el instrumento que le permite al presidente Nicolás Maduro abordar la crisis en la que estamos sumidos, en parte por la situación de la caída de los precios del petróleo y en parte por las acciones agresivas de guerra económica ¿Se ha en contra de mejorado Venezuela? con el decreto de emergencia económica que ya se extendió en algo la situación de los venezolanos? Sin duda sobre todo de alguna. alimentos y todo, la Sin que duda más alguna. se siente y resiente al ciudadano. Sin duda alguna, yo estoy seguro de que lo peor ya pasó. Yo estoy seguro de que todo el esfuerzo que se ha venido haciendo, donde se ha incorporado, por cierto, la empresa privada, tú hablabas antes de especialistas, la gran mayoría de la empresa privada está incorporada en este proceso de abordaje a través de la agenda económica bolivariana. Quienes no han querido han sido estos sectores de la derecha. ¿Por qué? Porque con el argumento de la ayuda humanitaria lo que están procurando es una intervención, la injerencia, ya lo dijo el jefe del Comando Sur, John Kelly, nosotros iríamos a Venezuela y ayudaríamos si nos encontramos en situación de una Pero no priva lo ayuda político, humanitaria. no Claro, la está ayuda privando lo humanitaria. político sobre la necesidad del pueblo en estos casos de buscar No, lo antes posible Venezuela no es un que país, se dote de medicamentos. Venezuela no es un país de mendigos, Venezuela es un país pujante, es un país de gente digna y de gente valiente. Y nosotros vamos a salir de la crisis, además con el concurso de muchísimos amigos que tenemos en el mundo entero. Por todas partes del mundo aparecen amigos de Venezuela que de forma desinteresada, de forma solidaria, colaboran con nosotros. Ahí está Rusia, ahí está China, ahí están la mayoría de los países del continente americano, ahí está el ALBA, ahí está UNASUR, ahí está la CELAC. Es decir, Venezuela es un país que cuenta con afortunadamente, con una gran cantidad de amigos en el mundo entero. No necesitamos la ayuda humanitaria del Comando Sur, porque ¿Cómo atendemos la emergencia? por lo general, la ayuda humanitaria del Comando Sur no viene en forma de alimentos y medicamentos, viene en forma de bombas, viene en forma de invasiones y viene en forma de marines en las Alcalde, ¿y costas cómo venezolanas. atendemos la emergencia? Usted como médico, ¿cuál es la posibilidad o la solución que le ve a corto plazo al problema Bueno, de las medicinas y los alimentos? como le hemos venido abordando, justamente, la gran misión de abastecimiento soberano y seguro, en primer lugar, garantiza que lo que llegue al puerto realmente se distribuya en la población que lo necesita. Se están atendiendo las necesidades de medicamentos y la dotación de medicamentos en los hospitales. El presidente Nicolás Maduro lanzó la misión Barrio Adentro 100%. Eso quiere decir que se garantiza la dotación de medicamentos y de insumos en todos los módulos de Barrio Adentro. Se ha incrementado de una capacidad de producción que estaba en el orden del 15 al 25% de las empresas farmacéuticas. Por cierto, Venezuela tiene una gran capacidad instalada de producción de medicamentos y eso ha ido aumentando del 25% al 75%. Es decir, todos estos procesos han permitido abordar el problema de medicamentos, el problema de alimentación. Ahora, se lanza la gran misión de abastecimiento soberano. ¿Cuál es la respuesta de la derecha? No, es que le están dando superpoderes a Padrino, pero no les molesta cuando John Kelly, el jefe del Comando Sur, dice que sí, que estarían dispuestos a invadir Venezuela a través de la fachada de una tal ayuda humanitaria. Vamos a revisar algunos tweets que usted ha colocado en su cuenta, donde tiene más de 800,000 seguidores. 838,000. Exactamente. Y vamos a revisar y a analizarlo más allá de esos 140 caracteres. Dice, respaldamos nuevo llamado al diálogo hecho por presidente @Nicolás Maduro. Instamos a que MUD se incorpore a diálogo sin condiciones y por la paz. Es como difícil entender porque por un lado a veces vemos a algunos dirigentes del oficialismo diciendo que no irá a diálogo, que no se va a ceder en algunas condiciones, que no hay diálogo. ¿Cómo se parte? ¿En qué hace falta para sentar a la mesa a la oposición al gobierno y buscar una solución al problema del país? Sentarse sin condicionamiento, sin solicitudes necias, fútiles. Yo no quiero hacer ningún tipo de infidencia acerca de alguna de las cosas que han solicitado, entre comillas, como condiciones
la oposición venezolana para sentarse en la mesa de diálogo. No quiero hacer ningún tipo de infidencia para que no se considere que es una agresión al proceso de diálogo. Puedo hacer una que es pública y notoria. Por ejemplo, Adelántenos lo que tenga. el insulto en el que incurrió el señor Ramos Alub en contra de todo un país. Yo creo que Ramos Alub ha afinado la capacidad de insultar, que se atreve a insultar a un país entero, a República Dominicana. Dijo, a esa vaina yo no voy más, refiriéndose a la patria del presidente Danilo, de todos los dominicanos que están allá y que de forma muy solidaria y generosa ofrecieron su territorio para que fuera el sitio, el lugar de de las primeras reuniones exploratorias. ¿Ustedes están dispuestos a escuchar y a evaluar las propuestas que hace la oposición? Milagro, yo he ido a 4 reuniones donde supuestamente la oposición se iba a incorporar y te repito, con motivos fútiles. Una de las veces que no fueron a la reunión, dijeron que el correo electrónico le había llegado demasiado tarde. En el año 2014, en medio de la violencia que asedió, que agredió al país, con una sola intención, que era tomar por la vía violenta el poder político de estos sectores de la derecha venezolana, que le costó 43 muertos a la República, 43 familias quedaron enlutadas por esa irresponsabilidad tan grave de desbordamiento violento. El presidente Maduro convocó al diálogo. La oposición se sentó y avanzamos. Yo era uno de los miembros de esa mesa. ¿Qué hizo? No soportaron las tensiones internas que el diálogo generó y se pararon del diálogo. En este Vamos momento, a aprovechar porque en se nos este acaba el momento, tiempo termino, para en este revisar momento otro el tuit. presidente Maduro dijo, sí, sentémonos a discutir la situación política, social y económica del país, a discutir la necesidad de colaboración y de respeto a los poderes públicos, a la instalación definitiva para dilucidar todos los asuntos relacionados con la Comisión por la Verdad y por reparación de las víctimas de la violencia. Esos son los ¿Y temas referéndum? y No la va. oposición que traiga los temas que quiera traer. Si la oposición Perfecto. quiere traer referendo, nosotros le vamos a mostrar los 605.000 cabras que metieron con la firma. Vamos a revisar otro de los mensajes publicados en su cuenta. Expresamos profundo respaldo al comunicado leído por la presidenta Tibisay Lucena en repudio a desequilibrados e insanos insultos de Henry Ramos. ¿Usted no cree que se dice que la oposición insulta, pero del lado del oficialismo también han sido fuertes los términos con los que se está utilizando? Y yo pienso que, y los venezolanos piensan, que el diálogo así es difícil concretarlo. Fíjese, Milagro, yo creo, una cosa es decirnos cosas, decirnos las verdades como las pensemos, y otra cosa es insultar a una persona por el hecho de ser mujer. El señor Ramos Alub, de forma permanente, le dice a las rectoras del Consejo Nacional Electoral, malandra, viejas locas, viejas solteronas, le dice a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, amponas. Tiene una especial predilección para insultar a la mujer venezolana y sobre todo si son dignas mujeres que detentan un cargo de cabeza de algún poder público. El señor Ramos Alub se atrevió a decir que no es que porque estás preñada no vas a pedir casa por cárcel, no, te vas para la cárcel. Es decir, es un nivel de barbaridad que incluso traspone cualquier posibilidad de uno pedirle, bueno, que recupere la cordura para poder discutir. Hace 2 días en Montalbán, ni siquiera te quiero mencionar la cantidad de insultos en los que incurrió en contra del presidente Nicolás Maduro. Yo puedo decir las más duras verdades, pero siempre lo he hecho con respecto a Ramos Alub, que ha dicho de mí barbaridades, que se ha referido con insultos brutales en contra de mujeres venezolanas. Yo siempre digo, el señor presidente de la Asamblea Nacional, Ramos Alub. Hay gente que dice que Ramos Alub está desequilibrado. Yo leí un artículo de Claudio Osvaldo Hernández que citó hace poco el presidente Nicolás Maduro, donde yo no creo que esté desequilibrado. Yo no creo que Ramos Alub sea un psicótico loco que hay que medicarlo para que baje un poco el nivel de iracundia. No, yo creo que esa es una estrategia de este señor para poder ganar el favor de los sectores más violentos que se han venido enquistando en la derecha venezolana. Hacemos una nueva pausa, al regreso continuamos conversando con el alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez.
yo quiero hacer una exhortación, casi un ruego a mis compañeros rectores para que nos mantengamos lo más posible ajeno a la diatriba de los actores políticos. Ha sido un material de hace 10 años aproximadamente. Así es. Yo creo que Pero quería preguntarle algo. Ahora usted es un actor político y según la oposición usted es un sexto rector del CNE. ¿Es así? ¿Aconseja usted a las rectoras del CNE? No, absolutamente. Es más, los rectores del Consejo Nacional Electoral se reúnen con muchísima más frecuencia con representantes de la derecha y de la oposición venezolana, porque como son diferentes partidos, a pesar de que están amparados en el partido Fachada MUD, y como no se llevan bien, o sea, Ramos Arup no soporta a Capriles Radonsky, no se soportan. Cada vez que Acción Democrática quiere hablar al Consejo Nacional Electoral, va un representante de Acción Democrática, Capriles manda el de él, es decir, se hacen más reuniones con sectores de la oposición que con sectores del Gran Polo Patriótico y del Partido Socialista Unido de Venezuela. En esa oportunidad, un grupo de venezolanos, 5 venezolanos, fuimos escogidos. Por cierto, fue un producto de la mesa de diálogos para conseguir una salida, digamos, electoral y constitucional a la situación de violencia que venía perpetrando la oposición venezolana. En esa oportunidad, el tribunal nombró 5 rectores y esos 5 rectores, pues, llevamos la tarea del proceso de recolección de firmas y convocatoria en esa oportunidad del referendo revocatorio. Dicen, yo soy un actor político. En efecto, yo renuncié al Consejo Nacional Electoral, pasé un año en actividad privada y luego me incorporé a la vida política, participé en unas primarias, gané como candidato a alcalde y ahorita por eso soy alcalde. Pero no hay interferencia del partido de gobierno Ezequiel Zamora, en un poder como el CNE. Ezequiel Zamora es un actor político, además de los más recalcitrantes, ultraderechistas y relator de cosas bárbaras por parte de la oposición venezolana. La rectora Sobella Mejía fue candidata a alcaldesa en Barquisimeto, pero perdió. El ex rector Vicente Díaz, que fue rector hasta hace bastante más reciente tiempo que yo, pues es un asesor de la derecha venezolana. Lo que sí es verdad es que en esa oportunidad se llevó todo el proceso que condujo y que culminó en el referendo del 15 de agosto de manera absolutamente imparcial y respetando las partes, respetando además los acuerdos que se hicieron entre las partes. Lo que ocurre es que la derecha Alcalde, siempre cambia. nos queda poco tiempo y quiero aprovechar para preguntarle cómo siente el Partido Socialista Unido de Venezuela esas voces que acompañaron en un momento al presidente Chávez, tanto en lo civil como en el campo militar y que ahora son parte de la Reserva Activa, que hoy hacen fuertes críticas, incluso piden referéndum al presidente Nicolás Maduro. Una cosa es la crítica, que además, si algo nos caracteriza a los miembros de la Revolución Venezolana es la permanente discusión, la permanente llegada de acuerdos y la permanente reflexión acerca de los distintos temas. Y otra cosa es hacerle el juego a sectores que lo que quieren es ver acabar con la revolución bolivariana y con el chavismo. Hay una cantidad de personas que hace tiempo venían pensando la posibilidad de saltar la talanquera y ahorita tratan de hacerlo desde lo que se conoció en la República Española como los quintacolumnas, los que intentan desde un discurso chavista Alcalde, tratar de se nos acabar con la revolución. acabó el tiempo, ya me están indicando que se nos terminó ya el tiempo de la entrevista. Tiene usted un minuto exacto contado por el reloj que verá en pantalla para enviar un mensaje al país y despedir el programa. Nosotros queremos insistir en la paz. Venezuela está en paz en este momento porque el presidente Nicolás Maduro ha insistido tercamente en la paz, en el respeto a la Constitución, en el respeto a las instituciones. Nosotros reconocimos el resultado electoral de forma casi que inmediata. El mismo presidente Nicolás Maduro salió y reconoció el resultado de las elecciones del 6 de diciembre. ¿Cuál fue la respuesta que obtuvo el gesto de reconocimiento y de convocatoria al trabajo de todas y de todos? El llamado al derrocamiento del presidente Nicolás Maduro en un lapso de 6 meses. Yo sé que estamos viviendo dificultades, pero también estoy completamente seguro, que dentro de los cánones que establece la Constitución y dentro de las funciones y la misión encomendada al presidente Nicolás Maduro, saldremos adelante. Bueno, muchísimas gracias por venir. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos desde sus hogares y será hasta el próximo sábado.